Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora con el análisis de todas las noticias de Colombia y el mundo. Los últimos días no han sido nada fáciles para el gobierno en torno a varios proyectos, los más clave, las reformas sociales, sobre todo la reforma a la salud. Precisamente ese es el tema del que vamos a hablar esta noche, de la reforma a la salud, de la reforma laboral, la reforma pensional. ¿Cuál es el futuro de estos proyectos, de estas iniciativas del gobierno en el Congreso de la República a portas de que se termine la actual legislatura? En un mes más o menos estaría acabando esta legislatura. Para hablar de este tema, por supuesto, nos conectamos de inmediato con nuestros dos compañeros de esta noche. Tenemos ahí a Nicolás Rojas, nuestro periodista político, quien le viene siguiendo la pista a estos temas en el Congreso de la República, exactamente en el trámite que se está cursando en la Cámara de Representantes. Y por supuesto a Gabriel Cifuentes, nuestro analista de cabecera para estos temas tan espinosos y unos temas que se vienen moviendo mucho aquí en el Congreso, allí en el Congreso de la República. Señores, buenas noches. Empiezo con Gabriel. Gracias por estar con nosotros. Rubén, muy buenas noches para usted, para Nicolás y por supuesto para toda la amable audiencia de Sala de Prensa. Y bueno, y aprovecho para saludar a Nicolás y de inmediato, Nicolás, preguntarle, pues, ¿cuáles son los últimos movimientos que se vienen dando en el Congreso de la República, ya para entrar en materia en torno a lo que tiene que ver con la reforma a la salud, que la semana pasada, Nicolás, usted estuvo allá siguiendo este debate y que la oposición ganó un pulso logrando aplazar este tema en la Cámara de Representantes? Rubén, pues en este momento se puede decir que el punto de inflexión o la curva que está buscando el gobierno o la línea a enderezar es la que está teniendo con el Partido Liberal y el Partido de la U. La mitad del Partido Liberal está apoyando en este momento la reforma a la salud y se puede decir que un 80% del Partido de la U ha votado de manera positiva este texto, que hay que decirlo, todavía no entra en los puntos espinosos que tiene que ver con el giro directo, cuáles serán las nuevas funciones de la CPS, si van a seguir gestionando el riesgo en salud o se dedicarán a funciones más administrativas, adicionalmente cuáles serán esas funciones del Centro de Atención Primaria en Salud y cuál será el modelo de aseguramiento en el país, si pasamos a uno público o si seguirá siendo mixto, si será privado. Bueno, hay que ver cómo se da el debate a lo largo de estos días, pero básicamente estas son las líneas rojas que han manifestado desde que se radicó el texto, que no ha permitido avanzar en la discusión, y en las últimas horas la atención del gobierno se ha centrado en la bancada del Partido de la U. Reuniones en la que expresaron sus líneas rojas, donde subieron 3 ministros, el ministro del Interior, las TIC y de Salud, y donde lo que ha manifestado el Partido de la U es que ellos son partido de independencia y que van a apoyar lo que ellos consideren necesario, pero lo que ellos están en desacuerdo, pues van a votarlo de forma negativa. Pero hay que decirlo en este momento, cerca del 80% de la bancada de la U está apoyando la reforma a la salud. Nicolás, e incluso en esa artillería que está adelantando el gobierno para lograr que se apruebe esta reforma a la salud en la Cámara de Representantes, usted me corrige, también vino hasta un embajador a apoyar y a buscar esos refuerzos para que se logren los votos. Se ha visto de todo, a lo largo de estos días. Sorprende mucho la presencia de Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, en el Congreso de la República. En principio se reunió con el ministro del Interior, Luis Fernando Velascos, aunque estaba acompañado con el embajador británico, pues hay que decirlo, fue una agenda netamente política donde hace algunas horas estuvo almorzando con voceros de los partidos de Cambio Radical, incluso el Pacto Histórico, mejor dicho, una agenda política muy interesante, y donde los medios de comunicación le preguntamos, ¿a usted le suena mucho ser ministro del Interior? Y él lo que ha dicho, hombre, uno tiene que estar muy loco para llenarse de trabajo, y yo soy un loco, así que ustedes, entre comillas, traten de interpretar lo que quiso decir el embajador. Bueno, Nicolás, ya volvemos con usted para que sigamos hablando de este tema y de las otras reformas, a ver en qué estado se encuentran. Bueno, Gabriel, usted, pues su primera lectura a esto que viene ocurriendo, ¿el gobierno logrará, le funcionará esa estrategia que parece que le dio resultado en la anterior legislatura, ¿no?, para poder sacar adelante la reforma a la salud en el debate de la Comisión Primera? Pues Rubén, dos cosas fundamentales. Yo creo que el gobierno está teniendo las matemáticas en este momento en la Cámara de Representantes
tal y como lo señalaba Nicolás, el partido de la U y el Partido Liberal son fundamentales para poder darle ese empujón final a ese 40% del articulado que todavía falta por votar y donde están los temas más espinosos, pero la audiencia tiene que saber que después de que se ha vuelto un pulso político, un punto de honor, un punto muy importante para que el gobierno tome oxígeno en el Congreso, vendrán dos debates aún más espinosos que son los que se vienen en el Senado de la República, y ahí va mi segundo punto, porque hoy mientras se está votando parte del articulado de la reforma a la salud, que no ha sido ajena a tropiezos, a saboteos, en fin, se dio otra noticia en la Comisión Primera del Senado de la República, donde la oposición mantuvo con vida la contrarreforma a la salud. Así que vamos a tener dos pulsos y muy probablemente cuando la reforma a la salud del gobierno pase a Senado se va a tener que enfrentar a la contrarreforma que han presentado los partidos de oposición. Gabriel, ¿cómo entender, pues decir, porque pareciera que los partidos o estas bancadas, particularmente la de la U y la del Partido Liberal, algunos de sus integrantes entonces están jugando a dos bandas, porque hace algunos meses los escuchábamos a sus presidentes, directivos, decir que estaban en contra, se vivió un pulso intenso con el gobierno, reuniones van, reuniones vienen, para decir que al final no apoyaban la reforma a la salud, que no estaban a favor del contenido de esta reforma. Entonces, ¿está funcionándole al gobierno esa estrategia de el voto 1 a 1, hablar con 1 a 1 para poder obtener las mayorías en este trámite? Yo creo que sí, Rubén, pero hay que tener mucho cuidado porque los incentivos en la Cámara son muy distintos a los incentivos en Senado. Y ese lentejismo también podría resultar muy costoso y no se sabe si es sostenible en el tiempo para darle todo el trámite a la reforma y a las demás reformas que están aún pendientes de discusión en el Congreso. Hay que ver también, y esto es un tema que será muy interesante a partir del 1 de enero del 2024, cómo se comportará el mundo político y si con la elección de los nuevos alcaldes y gobernadores el gobierno va a tenerla más fácil o más difícil para el trámite de sus proyectos. Pero vea, Rubén, el lentejismo ha servido, digamos, para no permitir que se hundan las reformas, pero tampoco ha sido contundente ni ha permitido volver a tener una aplanadora que le permita al gobierno tener la tranquilidad necesaria de poder aprobar toda la agenda legislativa. Estamos hablando simplemente del proyecto de la salud, que ha sido muy discutido, que tiene apoyos precarios, pero las mayorías básicas las tiene, pero estamos dejando por fuera también el resto de los otros 31 proyectos priorizados por parte del gobierno nacional, que muchos de ellos ni siquiera han tenido, no tienen ponencia o no han tenido ni siquiera un primer debate. A propósito de esto que usted dice, Gabriel, y le pregunto a Nicolás, hay un trancón legislativo entonces, porque los esfuerzos se han concentrado en este tema de la reforma a la salud, que vemos que todavía sigue ahí como en una especie de cuidados intensivos. También estuvo el factor de las elecciones, que muchos congresistas se ausentaron de los debates para ir a los territorios a apoyar a los candidatos. Hay muchos proyectos de ley que también están en este momento quietos, que no avanzan en el Congreso, Nicolás. Básicamente, el último periodo legislativo y parte de este se ha concentrado en sacar adelante la llamada reforma a la salud. Hay proyectos de origen parlamentario que los congresistas tienen un interés muy fuerte y que quieren que también se debata. Y seamos sinceros, en Plata Blanca tenemos 4 semanas, tal vez citen a sesiones extras hasta el próximo 22 de diciembre, pero es algo que el gobierno no ha dado todavía luces. Eso sumado a que tienen que erradicar la ponencia de la reforma laboral y que en Senado se tiene que empezar a dar la discusión de la reforma pensional, que son los 3 grandes cambios que quiere promover el gobierno. Es decir, de este periodo legislativo tenemos un mes exactamente y adicionalmente pues 6 meses le quedarían a estos 2 proyectos para poder debatirse. Hablamos de la reforma a la salud y la reforma pensional, que terminarían su tiempo en el Congreso el próximo 20 de julio. Es decir, si no tienen sus últimos 2 debates antes de esta fecha, pues básicamente se van a terminar hundiendo. Entonces, pues es la radiografía del panorama que tenemos a esta hora.
sumado a un asunto adicional, y es que el próximo semestre los congresistas van a empezar a trabajar desde febrero, porque se redujo las vacaciones de los congresistas y pues van a empezar a legislar desde el 16 de diciembre, desde 16 de febrero. Vale, Nicolás, antes de que se me vaya, pero lo invito para que escuchemos a propósito de la reforma a la salud lo que dijo hoy el ministro de Salud y también uno de los ponentes de este proyecto de la reforma a la salud sobre esta estrategia, sobre la búsqueda de los apoyos y de los votos con los congresistas. Escuchemos. Esta reforma desde hace bastante tiempo ha tenido los votos porque la gran mayoría de los parlamentarios saben que hay que hacer una reforma. El país sabe y por eso votó en favor de una reforma a la salud. Ahora, ¿cómo podamos hacerla? Es lo que estamos haciendo. Ministro. Porque nosotros como gobierno no le podemos imponer a los parlamentarios nuestros conceptos. Nosotros razonamos con ellos, nos ponemos de acuerdo con ellos y va a salir el mejor proyecto de reforma a la salud. Lo que han dicho mis compañeros en bancada, y tengo que recogerlo, es que ellos hoy ven que el articulado que hace falta es donde está el eje central de la reforma y que ahí han expuesto las banderas rojas. Y yo también tengo que decir que el partido está en la independencia y que el partido dijo que votaría lo que considera positivo. Bueno, ahí ya escuchamos al ministro demasiado optimista, que van a llegar a consensos, que no van a imponer temas, pero del otro lado escuchamos al señor Salcedo, que tiene serias preocupaciones sobre todo con los temas que hacen falta de este articulado, como el tema del giro directo, sobre cómo va a ser la atención en salud de los pacientes. En fin, un tema bastante espinoso el de la reforma a la salud, lo que todavía le falta en el Congreso de la República y que el gobierno pues no la tendrá fácil. Nicolás, ¿usted cree que esta semana se lleve a cabo la discusión que logre ver la luz en este debate en la Cámara de Representantes o definitivamente no? Rubén, yo creo que la discusión se va a estar desarrollando, pero a paso de tortuga. Es decir, una vez inicie el debate en plenaria, la estrategia de la oposición va a ser aplazar, esto se va a negar y en ese momento pues lo que va a suceder es que van a intentar deshacer el quórum con un factor adicional a lo largo de esta semana, y es que 5 congresistas, 4 liberales y 1 de la U, que apoyan de manera vehemente este texto, pues no están en el país, están en China cumpliendo una agenda legislativa. Entonces son 5 votos menos o 5 personajes menos que va a tener el gobierno nacional para apoyar esta reforma. Así que yo siento que en la dinámica del debate sí se va a dar de manera muy lenta, se va a intentar dilatar y se van a sacar muy pocos artículos. Pero va a ser un debate lento y el gobierno va a intentar, con sus reuniones, nuevamente intentar ganarse votos del partido de la U y el Partido Liberal, que, como les estaba diciendo anteriormente, es el punto de inflexión en esta reforma. Bueno, Gabriel, y el papel de la oposición es muy clave acá porque hoy incluso vimos también a varios congresistas liderando unas protestas frente al Ministerio de Salud en rechazo a esta reforma a la salud y vimos el éxito o el logro que tuvo la semana inmediatamente anterior el partido, el Centro Democrático, que logró que se aplazara este debate, dilatar la discusión, Gabriel. Entonces hablemos un poco del papel que está jugando la oposición en este tema de la reforma a la salud. Sí, esa mímica de filibusterismo que están tratando de imprimirle al Congreso hasta ahora les ha resultado, pero recordemos también, Rubén, que los 2 aplazamientos de esta reforma se han dado por factores no exclusivamente dependientes de la oposición. Me explico. El primer aplazamiento se dio porque los congresistas pidieron en la semana después de las elecciones estar pendientes de los escrutinios y la semana pasada se estaba incurriendo en un vicio de trámite que hubiera podido poner en riesgo todo el proceso de decisión frente a la reforma a la salud. Así que si bien la oposición se ha puesto incluso de acuerdo, ha organizado un grupo de WhatsApp, están organizándose además para poder romper el quórum, para poder incluir discusiones, alargar los debates, pues es una estrategia que también tiene un cierto límite. En ese orden de ideas, si el gobierno nacional y el ministro logra consolidar las fuerzas necesarias, así
implementen estas estrategias que están legalmente contempladas, hacen parte de la función de los congresistas, pues la reforma a la salud seguramente seguirá adelante. Creo que los puntos donde más incidencia podrá tener la oposición es en aquellos puntos sensibles donde puedan romper las filas del Partido Liberal y del Partido de la U. Entonces, creo que la oposición deberá concentrarse no solo en esas jugadas o en esas estrategias dilatorias, sino también entrar en un diálogo a persuadir a aquellos congresistas y representantes que puedan ver de los partidos mayoritarios que puedan echarse de su lado. Porque esta reforma, Rubén, si no pasa los puntos centrales del aseguramiento, del futuro de las EPS y de la ADRES como pagador único, va a quedar siendo una reforma a medias, una reforma coja y va a perder toda su esencia. Entonces yo creo que ahí la oposición seguramente va a enfilar todas sus baterías y tendrá todavía bastantes cartas para jugar en las próximas semanas. Bueno, y ya para dejar ir a Nicolás, rápidamente, Nicolás, cuéntenos en qué, o recuérdenos en qué están entonces las otras reformas, la laboral y la pensional, que los tiempos para el gobierno están corriendo, están muy apretados para tratar de sacar todas estas tres reformas en lo que resta de la legislatura. Mire, Rubén, básicamente lo que podemos afirmar hasta ahora es que de todas las reformas que radicó el gobierno nacional, la que está más enredada en este momento es la reforma laboral. No han logrado los consensos, la ministra de Trabajo estuvo fuera del país 15 días, la coordinadora ponente también salió varias semanas, Argentina cumplió con unos compromisos académicos y adicionalmente, pues las elecciones pues frenaron mucho las reuniones entre los coordinadores ponentes para presentar un texto definitivo en la Comisión Séptima y que inicia el debate. Eso todavía no se radica e incluso el secretario de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio 15 días más de plazo para que presencien la ponencia de primer debate. Es decir, todavía no hay luces de que se pueda debatir en primera discusión la reforma laboral. Y por los lados de la reforma pensional, hasta esta semana, el jueves a las 8:30 de la mañana va a tener su primera audiencia pública que citó precisamente el mismo presidente del Senado, Iván Name. Entonces son dos textos que también avanzan a paso de tortuga y pues el gobierno va a tener que sacar toda su artillería, los ministros van a tener que trabajar muy rigurosamente para poder avanzar en la discusión, porque la única reforma que avanza a tiempos medianamente razonables es la reforma a la salud, que ya por lo menos está en su segundo debate en un 50% aprobado. Bueno, Nicolás, muchas gracias. No la tiene fácil el gobierno porque los tiempos ya le están jugando en contra para sacar adelante tres reformas de temas bastante sensibles para todos los colombianos. Y Gabriel, quería preguntarle precisamente esto, porque está el gobierno tratando de moverse para sacar adelante la reforma a la salud, pero digamos que tendría que aplicar esta misma estrategia del lentejismo o de uno a uno para poder sacar adelante una reforma pensional que, como dice Nicolás, hasta ahora va a ir a audiencia pública el próximo jueves, y una reforma laboral que todavía no tiene ponencia para su primer debate. Pero es que, Rubén, veamos las cosas cosa por cosa. Vea, los tiempos para antes del receso son 22 días hábiles. Si se pusieran a correr y si hoy quedara aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma a la salud y se convocaran extras, a lo mejor podríamos ver la luz de la reforma a la salud de este año. En el caso de la laboral y en el caso de la pensional, por tiempos va a ser prácticamente imposible. Y estamos dejando por fuera además, Rubén, el paquete de reformas a la educación, que son 3 reformas. Estamos dejando por fuera la ley de servicios públicos, el código minero, la reforma política que se cayó el año pasado, la reforma a la ley de justicia y paz o a la ley de paz total, que es el marco jurídico que se necesita para avanzar con las conversaciones con los diferentes grupos armados. La agenda legislativa está siendo objeto de un trancón inmenso, está completamente empantanada y hay un punto de honor que es la reforma a la salud. Ahora, lo que usted señala es completamente cierto. El lentejismo es costoso porque eso implica coger congresista por congresista, ir en contra de la decisión colectiva o de los jefes de las bancadas,
e ir a negociar proyectos, negociar agendas legislativas, negociar presupuestos para las regiones. Y pues la chequera del Ejecutivo y la capacidad política es amplia, pero no es infinita. Entonces, el gobierno seguramente ha invertido y ha quemado muchos cartuchos en esta reforma a la salud. No es claro que en las otras reformas pueda hacer lo mismo, teniendo además en cuenta que la reforma pensional se está discutiendo en el Senado de la República, donde los números para el gobierno no son tan favorables y donde ese ejercicio del entejismo puede que no dé los mismos réditos que le esté dando en la Cámara de Representantes. Yo quiero concluir con, con una idea, Rubén, para seguir el debate, y es si el gobierno le está apostando a aplazar un poco, sabiendo que no hay una temperatura política en este momento para meterle el acelerador a sus reformas, si estará esperando al cambio de alcaldes y gobernadores con la esperanza de que con ellos va a tener que trabajar y que ellos van a poder ablandar a sus congresistas, o si pasará lo que está anunciando la oposición, y es que ya a partir del 1 de enero del 2024 comienza una campaña anticipadísima a la presidencia del 2026. Los partidos van a estar cerrando filas, pensando también en la reelección de sus curules, y van a estarse enfrentando además desde el gobierno con el desgaste natural del presidente Gustavo Petro. Entonces es incierto el panorama político. Lo único cierto es que en 18 meses que se cumplirían con el receso, la aprobación de los proyectos estructurales del gobierno ha sido muy baja, ha sido muy magra la actividad legislativa, y la capacidad del gobierno, a pesar de esa pedaleada y de ese lentejismo, no le ha servido sino para el proyecto de reforma a la salud. Todos los demás proyectos de su agenda legislativa están empantanados. Y podríamos estar hablando incluso, Gabriel, de un fracaso hasta este momento legislativo, o de estas reformas que el gobierno puso en discusión desde que asumió la presidencia el presidente Gustavo Petro. Y hay un tema que me llamó la atención de lo que acaba usted de mencionar, Gabriel, y es el tema de el cambio de gobiernos regionales. Porque pues ahí tampoco es que el actual gobierno nacional haya tenido una victoria contundente que podría uno darle la lectura y decir, sí, los mandatarios locales y departamentales van a ser, digamos, claves para poder jalonar estas apuestas del gobierno nacional de las reformas. Vimos que en muchas regiones del país el pacto histórico o el partido de gobierno no logró obtener una representación. No, sin lugar a dudas, comienzo por ahí, Rubén. Yo creo que los cálculos de las 15 gobernaciones del presidente Gustavo Petro son más un mensaje político que no se cree ni siquiera dentro del pacto histórico, pero hay algo cierto. Y es que para un gobierno es distinto lidiar con mandatarios locales que van de salida a lidiar con mandatarios locales que van de entrada y que dependen enormemente de las transferencias de la nación, que los proyectos de carácter estratégico, que son los más costosos, dependen en gran medida también del gobierno nacional, y nadie se quiere quedar por fuera del bus de las inversiones y de los proyectos. Entonces, yo sí creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no ha sido políticamente el más hábil que hemos visto en los últimos años, sí va a tener un margen de maniobra interesante, y eso puede que lo logre capitalizar de cara con su agenda legislativa, que me lleva al segundo punto, y es si uno ya tan temprano podría calificar de fracaso o no el ejercicio de la agenda legislativa. Y yo creo, Rubén, que pusieron todos los huevos en la canasta del paquete social, no midieron, digamos, la capacidad real del gobierno de mantener una coalición, tuvieron una agenda legislativa demasiado ambiciosa y generaron demasiadas expectativas. Una reforma como la que está presentando el presidente Gustavo Petro a las políticas sociales podría ser perfectamente el eje central de todo su gobierno. Y creo que él tuvo diferentes frentes a los cuales le estaba apostando simultáneamente en un país con una división política muy grande, con una situación económica que no permite avanzar de la misma manera y con el mismo paso en reformas que son costosísimas para el país, y también con un gobierno que se ha mostrado muy débil en materia de ejecución, en materia de rendimiento
técnico. Entonces creo que es una combinación de factores donde yo no me atrevería a señalar que ha habido un fracaso. Lo que creo es que no ha habido una adecuada priorización de los esfuerzos del gobierno y hubo una ruptura muy prematura de las fuerzas de coalición que estaban acompañando al presidente Gustavo Petro y que de haberse mantenido fácilmente en la legislatura pasada le hubieran permitido pasar mucho más holgadamente parte de su agenda y de sus apuestas de reformas que le propuso al país en el 2022. Pero Gabriel, es que ninguna de esas reformas hasta este momento ha visto la luz. Llevamos más de un año discutiendo el tema de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de la laboral, de la reforma a la educación, pero hasta el momento digamos que el resultado es un resultado pobre en materia legislativa para el gobierno nacional. Lo único que hemos visto pues, es el presupuesto, porque tiene que salir adelante la reforma tributaria, pero no más, no hay nada más sobre la mesa que podamos hablar de logros del gobierno en materia legislativa. Dejaron desperdiciar un año completo, el primer año que es clave para el gobierno, se perdió en discusiones. El pasado mes de marzo el gobierno, el presidente Petro, a través de un Twitter, recordemos, rompió la coalición de gobierno con los partidos. Entonces, pues, digamos que el balance sí es muy pobre. Podríamos llamarle fracaso. Yo creo que el balance es pobre, se perdió el año de luna de miel, se perdió la fuerza que tenía la coalición, que era una coalición históricamente hablando muy nutrida, que le daba plenos números y mayorías holgadas incluso para tramitar reformas constitucionales. Y como le decía Rubén, creo que la estrategia política de concentrar toda la batería en la reforma a la salud, que además estuvo llena de dogmatismos, de peleas, de falta de concertaciones, creo que hubo un pésimo manejo también de las comunicaciones y de las relaciones políticas, lo que llevó fue a estancar completamente una agenda legislativa de por sí ya muy ambiciosa. Ahora, todavía le quedan 3 años, 2 años largos, 2 años y medio al gobierno. No está dicho que no logre avanzar en alguno de esos proyectos, pero lo que sin lugar a dudas podemos señalar, Rubén, es que el primer año fue prácticamente desperdiciado, salvo por la reforma tributaria, que fue una reforma, digamos, muy ambiciosa, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de presupuesto, que son leyes prácticamente de trámite, no se pueden contar dentro de los logros, y se perdió la oportunidad de avanzar en el paquete social, que quizás era ese proyecto más costoso políticamente y que hoy no está viendo un buen panorama, así se apruebe en la Cámara de Representantes hoy o la próxima semana la reforma a la salud. El gobierno definitivamente, Rubén, y en esto coincido con usted, no la tiene fácil, no ha hecho una gestión legislativa exitosa, pero yo creo que le está apostando al cambio de estrategia con el lentejismo y muy probablemente va a comenzar a tener una incidencia mucho más fuerte cuando trate de combinar la entrada de los nuevos mandatarios locales con sus mayorías y sus números en el Congreso. Y ahí vamos a ver si le funciona la estrategia o si definitivamente Rubén va a ser un gobierno de 4 años con una agenda legislativa pobre, magra y que no logró el cometido y la promesa de avanzar en los cambios estructurales que se hicieron elegir en el 2022. Y le agregaría a ese análisis muy acertado, Gabriel, que ya llevamos 2 ministros de salud y 2 ministros del interior. Y ya para cerrar, el papel del ministro Luis Fernando Velasco, el que maneja la relación de la política, lo hemos visto un poco enredado, digámoslo, con estos trámites y con esta estrategia, con la mecánica política. Podríamos estar también hablando de que eventualmente sea uno de los próximos en salir del gabinete. Pues Rubén, las molestias del presidente Gustavo Petro con el ministro del Interior han sido más que evidentes, por más de que digan lo contrario. Creo que el desempeño de Velasco ha estado muy por debajo de las expectativas. Creo que Prada en ese sentido era un operador político mucho más ágil. Y tenga también en cuenta algo que no se habla mucho y son las mismas fracturas al interior del pacto histórico. Es decir,
el fracaso en las elecciones del 29 de octubre, así la quieran pintar de otra manera, también se debe a que la organización política que está acompañando al presidente no se ha logrado todavía poner de acuerdo a pesar de ya ser gobierno. Y eso también creo que le está costando mucho al presidente y le va a seguir costando para avanzar en su agenda legislativa y en general para avanzar en la puesta en marcha de las políticas que hacen parte de su plan de gobierno. Pues Gabriel Cifuentes, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos, por analizar estos temas, por darnos luces. Un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Buenas noches. Rubén, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para toda la audiencia de Sala de Prensa. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Sigan con la programación de Caracol Ahora. Buenas noches.